Dios bendiga mi hermana. Bom venir a casa del Señor a noche. Abrimos nuestra Biblia en esta noche en Apocalipsis capítulo 18. Alabanza al Señor. Y sigue alabando a tu Dios en esta noche, porque Él está aquí en este lugar. Aleluya. Apocalipsis capítulo 18. 18. Gloria a Dios. Révélation chapitre 18. 18. Alabanza a Jesús. Mis hermanos lo tienen. Mira que está a tu lado. Regardez bon côté là. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Révélation, c'est le dernier livre qui est dans la Bible. Gloria al Señor. Capítulo 18, versículo 1 y 2. Chapitre 18, verset 1 et verset 2. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Nous prenons les paroles de papa avec petit là avec Saint-Esprit. Après ça, moi voyons l'autre ange descendre sortir dans le ciel là. Il était un gros pouvoir dans main li. Il était éclairé bien belle. Il éclairait toute la terre. Il t'a parlé bien fort, il t'a dit comme ça. Il tombé. Gros la ville Babylone là tombé. Kounya, c'est là démon rété. C'est la toute qualité mauvais esprit al caché koyo. C'est la toute qualité vieux oiseau qui pas bon pour monde cap servi bon Dieu, oiseau monde fait pour raï rété. Vamos a orar, hermanos, On a prié frère Samuel. a pedir a Dios que nos hable en esta noche Demandez bon Dieu parler avec nous soya. y que su presencia pueda estar sobre nosotros. Alabanza al Pour Señor. présence capable sous la vie nous. Oh, alabanza a Jesús. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, Dios mío, glorificamos tu nombre. Bendito eres y santo Jehová. Te adoro, Dios, aleluya. Jehová, en esta noche estamos aquí en tu casa, Jehová. Oh Dios mío, aleluya. Alabanza a Jesús. Oh Jehová, vos estás grande y maravilloso, Padre. Glorifícate en esta noche. Habla nuestras vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh Jehová, aleluya. Aquí estamos reunidos, Padre, cansados del trabajo, oh Dios, pero no queremos perder una bendición tuya, Jehová. Tenemos cita contigo todos los jueves, Jehová, en este lugar, donde tu poder desciende cada vez de nuevo para bendecir a nuestras vidas, para hablarnos, Jehová, porque hay necesidad en nuestras vidas. A tocar a nosotros vivir estos tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, Dios mío, tiempos peligrosos, Jehová, Señor. Pero igual como Noé venció, Jehová, ahí en ese tiempo, nosotros también podemos vencer con tu gloria, con tu presencia, con tu unción, con tu gracia. Habla nuestras vidas, nosotros que estamos aquí, Dios mío, los que están escuchando por medio de YouTube y Facebook, Padre, bendice nuestras vidas, Jehová. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que tu gloria desciende como en el templo de Salomón, como descendió esa gloria y nadie pudo estar en pie, Jehová. Todos tenían que caer de rodillas porque tu gloria estaba allí como nube fuerte, Padre. Así que en esta noche esa gloria, ese fuego que nos limpia, que nos purifica, que nos da ánimo, que nos sana, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Dios mío, Jehová. Te pido, Dios, te doy las gracias, Dios mío, Jehová. Oh, iglesia, adora a Dios en esta noche. Adora al Señor. Adorez bon Dieu à l'église. Alléluia. Oh Señor, aleluya. Precioso tú eres. Grande tú eres, santo tú eres, Padre. Padre, todo lo que hacemos, Dios, es para recibir de ti. Oh, todo lo que hacemos es para recibir gloria, bautismo espiritual, llenura, tantas cosas que afligen nuestras almas. Por eso estamos aquí en esta noche, oh Jehová, para recibir de ti, Dios, un toque de tus manos, acaba y sea. Rabai Shakai Sabaki Baba.
Oh, queremos tu gloria, queremos hacer la diferencia, queremos servirte mejor, queremos demostrar a este mundo que sí se puede servir al Señor como su palabra dice. Bendícenos, Dios, la honra y la gloria es para ti solamente, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Bien-aimé. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Y Dios es grande. Bon Dieu grand. Y Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Qué precioso es estar en la casa del Señor. Qui précieux c'est dans le Seigneur. Alabanza al Señor. Que a veces tengo que viajar por el trabajo. C'est pas pour gagner des fois moi pour voyager à cause du travail. Nunca yo pierdo a un servicio. Mon pas jamais perdu un service. Amén, hermanos. Nunca he quedado en casa. Mon pas jamais rester la caille para ver televisor, algo así, no. Pour regarder télévision ou bien un bagage comme ça. Para no venir tengo que estar de tal magnitud de enfermedad. Pour ne pas venir, moi dois avoir une grosse maladie. Que la ambulancia me tiene que buscar para llevar a Poli para no venir a la iglesia. Quand que ambulance besoin de chercher même dans la clinique pour pas venir dans le service. Y a veces tengo que viajar por el trabajo, entonces no puedo asistir, pero me gusta estar en la casa de Dios. Cause travail, besoin voyager, pas capable venir mais moi remets dans caille Seigneur. Me gusta estar entre los hermanos. Moi remets dans mes frères semio. Hermano, lo que este mundo busca es amor. Frère sem ça que le monde a cherché c'est l'amour. Y atención, amén. Attention. No olvidemos. No pas d'oublier. Para eso estamos, aleluya. C'est pour ça nous là. Para recibir a todos aquellos pour nous recevoir tout ça yo. Afligidos. Qui affligés. Maltratados. No, yo voy a pedir atención, aleluya. Moi pas tant personne me fait me songer. Non, moi même demander attention. Y si usted me hubiera visto hoy, et c'est quoi moi je dis todo el día sí. Toute journée, pendant toute journée. Si hubiera tenido un jefe sobre mí en el trabajo, diga. Merci, bon Dieu béni. Amén. Amen. Tantos mensajes preciosos. Un paquet de messages précieux. Tal vez en 2 meses tal vez se olvidan cuando yo cumplí años. Voy a poner otra vez que cumplí años, aleluya. Peut-être dans 2 mois l'amour frère. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Pero esta noche voy a hablar de amor, ¿no? Regardez, moi pas dit que c'est mouvement missionnaire seulement enlevé, non. Todos aquellos que sirven al Señor. Tout ça qui a servi bon Dieu. Que han aceptado al Señor era. Gros jeunesse là. Amén, la gran prostituta. Gros jeunesse là. En el capítulo 18. Dans le chapitre 18 là. Alabanza al Señor. 17, la iglesia. 17, l'église là. Cómo será destruida por el anticristo mismo. Comment que pour détruire par moyen de antichrist même. A la mitad de la gran tribulación. La mitad grande tribulation. Y 18 habla de la ciudad. Et puis 18 a parlé de ville. Y la Biblia lo llama Babilonia. La Bible est Babylone. No voy a pasar por todo el capítulo 18. Me voy a pasar dans tout chapitre 18 là. Es mucha información. C'est un pile information. Ahora los que lo están estudiando juntamente conmigo. Y si tienen preguntas, si vous avez question yo los contestaré y trataré esas preguntas. Nous allons répondre questions et puis nous traiter des questions là. Pero en esta noche vamos a tratar hasta donde llegamos porque es mucha información. Mais à chaque fois nous traiter jusqu'au capable arriver parce que c'est un pile information. Y difícil. Et puis difficile. Y la próxima semana vamos a seguir con el capítulo 19 que es más fácil y más interesante. Semaine prochaine, nous allons continuer avec chapitre 19 là qui est plus facile, plus intéressant. Pues en esta noche, capítulo 18, la caída de Babilonia, la caída de Roma, del Vaticano, la ciudad. À ce chapitre 18 là, c'est tomber Babylone là et puis tomber ville là, qui c'est Vatican et Rome. En el versículo 1, dans le verset premier, dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu a dit. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Après ça, moi, ouais, yon l'autre ange descend sorti dans le ciel là. Il était gain gros pouvoir dans main li. Il était éclairé bien belle, li éclairé toute la terre. Dice después de estas cosas. Il dit après ça. Como he dicho, la gran ramera, la iglesia católica romana, l'église catholique será destruido a la mitad de la gran tribulación. La mitad de la tribulación que pour détruire. El capítulo 18 chapitre 18 là anuncia la ejecutación de la caída de la gran ciudad de Babilonia. De tomber de gros villes Babilonia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y si hay preguntas, alza su mano libremente. Si vous avez question librement, levez main.
Aquí Juan dice que él vio un ángel descender del cielo, Jean dit là, il voyait un ange descendre sur le ciel là. teniendo grande potencia. Il était un gros pouvoir. Y dice que la tierra fue alumbrada por la gloria del ángel. Il dit terre éclairée avec toute belle gloire des anges là. Este Eh ángel bien, les anges ça, no es uno de los 7 ángeles c'est pas une dans 7 anges yo, que han derramado sus copas de ira sobre la tierra. qui te vide, godé, collé là sous terre. Este ángel tiene gran poder, Eh bien, les anges ça a un gros pouvoir. tiene un poder especial. Il a un pouvoir spécial. Y dice la palabra que la tierra es alumbrada por la gloria de este ángel cuando desciende a la tierra. Parole là dit que terre est éclairée avec bel pouvoir. Les anges là lesquels te descendent là. Los 14 últimos plagas, 14 derniers plaies yo, ¿se me recuerdan? nous songez yo, Las 14 plagas que ya hemos pasado. 14 plaies que nous déjà passé sur yo, 7 trompetas, 7 trompettes, 7 copas. 7 coupes. Amén. Eran derramadas por 14 ángeles. Fueron derramadas por 14 C'est ángeles. 14 anges qui te vidé yo, Amén. Para destrucción de la gran ramera. pour destruction gros jeunesse là. O sea, esos juicios Ou bien jugement ça fueron yo, dirigidos al sistema religioso te dirigé par système religieux que se corrompió, qui est corrompu. y también contra los 10 reyes y el anticristo. Et puis aussi tout contre 10 rois et antichrist là. 14 juicios. 14 jugements yo. Pero la destrucción de la ciudad, Mais destruction ville là, amén, si leemos en Revelación 17, 18, sinon il y a Révélation 17. dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Il dit dans verset 18 là, pour finir, femme ou théoria, c'est gros la ville cap dominé sur tout roi qui sur la terre. Yo. Para la destrucción de la gran ciudad, Pour destruction gros la ville là, amén, vemos que Dios encarga este juicio on voit que la bon Dieu dans chaque jugement yo, especialmente a un ángel con poder spécialement un ange avec pouvoir y una autoridad et especial autorité spéciale para destruir esta ciudad. pour détruire ville là. Amén, hermanos. En el versículo 2 dice, y clamó con fortaleza en alta voz. Il t'a parlé bien fort dans verset 2, il t'a parlé bien fort, En alta voz. il t'a parlé bien fort, Amén. Y dice, il t'a dit comme ça, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Gros la ville Babylone l'a tombé. Kounia, c'est la démorité. C'est la toute qualité mauvais l'esprit al caché koyo. C'est la toute qualité vieux oiseau qui pas bon pour moun qui a servi bon Dieu. Oiseau moun fait pour aïe rete. Amén. Clamó con voz potente. Il relève avec une grosse voix. Hemos visto en el capítulo 17 Nous ouais déjà dans chapitre 17 là. que la mujer misterio de Et Babilonia, femme mystère Babylone là. madre de las prostitutas de la tierra, Maman jeunesse sous terre. que era el sistema babilónico C'est système babylonique là. encabezado por Roma. En tête à Rome. Hemos visto también en el capítulo 17 Nous ouais tout dans chapitre 17 là. que la mujer, Et femme ça. la gran ciudad de Babilonia, Gros ville Babylone là. es la ciudad también donde se asienta este sistema religioso babilónico, o sea, Roma. C'est ville côté que système Babylone là li chita. Ahora los escritores hablan de dos Babilonia. Eh bien, quand il a écrivain parler de deux Babylone. ¿Están conmigo? Ensemble avec moi. Alaba a Dios, amén. Loué bon Dieu. Hablan de dos Babilonia, hay mucha información aquí. Il y a un peu d'informations. Elle parle de deux Babylone. Sabemos el imperio babilónico fundado por Nabucodonosor. Nous connaissons l'Empire Babylone, li fondé par Nabucodonosor. Y ahí comenzó el primer servicio babilónico. Et puis c'est là le premier service babylonique là a commencé. Era una secta, hermanos, C'était un secteur, frère donde los creyentes pierden su identidad. Côté que croyants ont perdu identité yo. Amén. Y todos aquellos que pertenecen a esta hermandad Eh bien tout ça qui était resté ou bien qui conservé au commandement ça, pierden su identidad yo perdu identité yo. y tienen un sumo pontífice, Et puis yo gagne un sumo sacerdote. un gros sacrificateur. Amén, hermanos.
Y la palabra de este sumo pontífice Eh bien, parole, mot, gros sacrificateur ça, era ley para ellos. c'était loi pour eux-mêmes. Así vemos que la palabra dice Là, la parole l'a dit, que Babilonia vino a ser el trono de Satanás. Babylone te vient tourner trône ou bien l'hôtel Satan. Alabanza al Señor. Vemos que el imperio babilónico En nous, là, impérial babylonique là, fue destruido por ¿cuál imperio? il veut détruire par qui impérial? Medo-Persa. Medi y Perse. Amén. El imperio babilónico Impérial babylonique, con su rey Nabucodonosor avec roi Nabucodonosor, fue destruido, vencido il veut détruire puis perdu por Medo-Persa. par moyen Medi Perse. Amén, hermanos. Y después vino Grecia. Après vient la Grèce. Y cuando Babilonia fue destruido, Dès que Babylone te arrivé détruit, Satanás mudó su imperio, su trono a Pérgamo, Satan changé impérial ou bien trône pour Pégame, en Asia Menor. dans Asia Mineure. Si vamos a Revelación capítulo 2, Si nous allons dans Révélation chapitre 2, pues Satanás tenía su trono con el servicio babilónico en Babilonia. eh bien Satan te gagne un trône service dans la ville Babylone. Y cuando esto fue destruido, Dès que Satan arrivé détruit, se mudó para Pérgamo. il changé pour Pégame. Alabanza al Señor. En Revelación 2:12 dice, Révélation 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Révélation chapitre 2, verset 2, il dit, verset 10:2, verset 12. 12, sorry. Il dit, écris aux anges de l'église qui est dans la ville Pégame là. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Mais, moun qui gagne épée filée, Déborah, voyez dire, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. moi connais côté où était, c'est là Satan chita. Pero retienes mi nombre Ou pas la game, y no has negado mi fe, ou pas perdu confiance ou gagne dans moi, etcétera, etcétera, etc., etcétera. etc. Amén, hermanos. Pues Babilonia ser destruido, Eh bien, Babylone est détruit, Satanás mudó su trono para Pérgamo. Satan changé am trône aller dans Pégame. Y allá en Pérgamo, Eh bien, arrivé dans Pégame là, el rey wa, ocupaba también el oficio de sumo pontífice. il était occupé au office gros sacrificateur à tout. Así era siempre, hermanos. C'est comme ça, ça t'est toujours frère El monsieur. primer rey, el rey Atalas, Premier roi Atax, fue rey de Pérgamo qui était roi Pégame, y sumo pontífice del servicio babilónico. gros sacrificateur service babylonique. Amén. Y cuando murió en el año 313, Là qu'il est mort en 313, él entregó el pontificiado a la ciudad de Roma. il remet en office comme sacrificateur à Rome. Amén, hermanos. Y había un grupo que practicaba esta religión, Et bien, il y a un groupe qui a pratiqué religion que ça. recibieron eso y se fueron a Roma para recibir esto. Ils allaient à Rome pour être capable de recevoir ça. Y ahí en Roma nombraron el sumo pontífice. Et puis c'est là Rome te nommé gros sacrificateur. Y después usted lee la historia, Et puis après, là, au fin de l'histoire, el año 63 antes de Cristo, dans l'année 63 avant Jésus-Christ, Julio César fue nombrado como sumo pontífice Julius César te nommé comme gros sacrificateur del orden babilónico. de l'ordre babylonique. Y él heredó los derechos y títulos del rey Atalas. Il était héritier tout héritage, titre de roi Atax. Así los emperadores romanos C'est comme ça tout impérateur romain vinieron a ser rey yo venu faire roi y sumo et pontífice gros sacrificateur. del sacerdocio babilónico. Et sacrificateur babylonique là. Y Roma sustituyó a Babilonia. Et puis romain te venu substituer dans Babylone. Amén, hermanos. El trono de Satanás, el servicio babilónico comenzó en Babilonia. Trône Satan service Babylone il commencé dans Babilonia, Babylone, mudó a Pérgamo changé aller dans Pégame y después a Roma. et puis après à Rome. Amén. Los emperadores romanos Impérateur romain ejercían yo te exercé la posición de sumo sacerdote, position grand prêtre là. sumo of supremo pontífice babilónico. Position ou bien grand prêtre là. Amén. Esto continuó así hasta el año 376 después de Cristo. Ça a continué comme ça jusqu'à l'année 76 après Christ là. Y había
un nuevo emperador, te gen yon impérateur nouveau, emperador Graciano. impérateur Graciano. Su conciencia no le permitía tomar ese encargo de sumo pontífice. Conscience pas permettre de prendre en charge ça comme un gros sacrificateur. Y este emperador rechazó Eh bien, impérateur ça il était nié. de ser rey Il était refusé pour te roi y sumo pontífice. et puis tout gros sacrificateur. Amén. Él no quiso usar esas vestimentas que los sumos pontífices usaban. Il pas veut utiliser gros rad sacrificateur qu'on utilisait. Y en ese momento, Eh bien, dans le moment ça, el obispo de Roma, eh bien, gros en tête à Rome là, se llamaba Damaso, il était relé Damaso, fue elegido para ocupar el cargo de sumo pontífice. il choisi pour lui occuper position sacrificateur. Amén. De esta manera, Et bien de façon ça, el obispo de Roma, gros chef à Rome là, que después fue llamado Papa, après qu'il vienne les papes, reunió en sí mismo ils réuni eux même los cargos de obispo, et puis ils ont chargé comme gros chef, Papa les papes, de la Iglesia de Roma l'église à Rome, y supremo et puis pontífice suprême sacrificateur del servicio du babilónico, service babylonique. Roma político Romain à Rome politique, y físico physique, unido uni en ese sistema babilónico, dans le système babylonique là. en la persona de los emperadores, Dans le monde impérateur, la parte la política partie politique y Roma religioso, et puis Romain religieux con sus sumo pontífices avec gros sacrificateur là que vinieron a ser papa. qui viennent les papes. Babilonia fue conquistada por Babylone, qui est-ce qui te prend? Medo Persa. Medi Perse. Medo Persa fue conquistada por ¿cuál Medi, imperio? qui est-ce qui te prend Medi et Perse? Grecia. La Grèce. Y después con Alejandro el Grande, amén. Et Alejandro et Grania. Y después de ese imperio de Et Grecia, puis après impérieur, la Grèce ça, ¿cuál imperio conquistó a Grecia? qui impérieur qui te prend la Grèce? ¿Recuerdan? Nous songez? Hemos dado esta clase ampliamente. Donde Apocalipsis dice 5 han caído. Côté que révélation dit qu'il y a 5 qui tombent. Imperio romano, amén. Impérieur romain. Un imperio que duró muchos años, Il y a un impérieur qui durait en pile année, siglos. siècle. Cuando Jesús nació y murió Le que Jésus né, il mourit bajo el imperio romano, en bas impérieur romain. pues los emperadores Eh bien impérieur y el sumo pontífice babilónico, et grand prêtre babylonique là, que después se convirtió en papa. après vient tourner les papes. Amén. Así vemos que Satanás mudó su trono de Babilonia C'est comme ça nous Satan change trône, il sorti dans Babylone, a Roma. aller dans Rome. En la Biblia, Dans la Bible, cuando escribían cartas, quand tu as écrit lettre, se refieren a Babilonia je te voulais parler de Babylone, para referir ese sistema religioso babilónico pour te référer dans le système babylonique là, que existía. qui existait. Amén, hermanos. Pero la Biblia nos dice ahí en el versículo 2 Mais la Bible dit nous là dans verset 2, que esa ciudad va a caer ville là pral tomber. y que no va a ser habitada más. Les papes ont lieu d'habitable encore. En el versículo 3 dice: Dans verset 3, il dit, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. parce que il fait toute nation yo ouais, il fait toute nation boire dans divin là, divin gros immoralité là. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Voilà terre là que koyo dans désordre ensemble avec lui. Tout commerçant la terre riche sous tête li pour quantité l'argent il était dépensé dans bamboche. Vemos aquí, On regarde là, amén, que igual que se dice de la ciudad babilónico, même Jean parlait de ville babylonique là. Babilonia, que fue construido por Nimrod, Babylone qui était construit par Nimrod con su cima en el rey imperio babilónico. avec même roi babylonique là. Lo mismo se dice de Roma, Lui-même là, il dit de Rome, de Rome. esta ciudad Ville ça, que será destruida, qui est pour détruire. que no será jamás habitada. Les papes jamais ont lieu pour habiter encore. Amén, hermanos. Ahí dice las gentes, Là, il dit nation yo. porque todas las gentes Parce que toute nation
se refiere a naciones, La parle de tout le monde là. a reyes, Roi yo, a presidentes, président yo, a gobernadores. gouverneur yo. Usted ve que la Iglesia Católica en muchos países Pourquoi voir l'église catholique dans en pile pays yo, aún es la iglesia del Estado. jusqu'où c'est l'église ça qui là comme un état. La ciudad Vaticano Ville Vatican, tiene muchos concordatos cerrados con muchos gobiernos. il y a un pile concordat qui va il y a un pile gouvernement. Amén. Cuando Holanda en el 10-10-10 tomó control cuando nosotros hemos elegido para Holanda tomar control de nosotros, Là que nous te choisi pour Hollande de prendre contrôle sur nous-mêmes, il y a 10. Holanda terminó con eso, Eh bien Hollande finit avec ça. que el gobierno ya no debe pagar el salario de los pastores católicos. Gouvernement pas gain doit payer un salaire pour pasteur catholique encore. Son concordatos que Antías ha cerrado con el Vaticano, C'est un acte, une condition que yo fermé avec Vatican, que el gobierno paga todos sus gastos. que le gouvernement paye toutes dépenses. Y así tiene concordato por todo el mundo, hermano. Eh bien c'est comme ça condition est pas pour tout le monde frère monsieur. Por eso es la ciudad más rica C'est del comme ça, mundo. c'est comme ça il va ville qui plus riche dans le monde. Cuando para alabar al Señor. Dice ahí, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Il dit tout commerçant est riche sous tête li. Amen. Pour quantité l'argent il était dépensé dans bamboche. Esto habla, hermanos, Ça parle frère monsieur. ¿cómo se dice? Del comercio que sale del Vaticano. Il parle de commerce qui sortit dans Vatican. Alabanza al Señor. Y de todas esas cosas, hay mucha información aquí De toute bagaille ça, il y a un pile d'informations là. que no quiero cargar su mente demasiado, amén. Moi pas le charger l'idée au trop. Que era un comercio terrible C'était un commerce terrible. desde el Vaticano. Depuis dans Vatican. Alabanza al Señor. Vemos que Alejandro el Grande Anuela Alejandro el Grande, trató de reconstruir a Babilonia, il a traité pour te reconstruire Babylone, pero no logró. mais il pas réussi. La historia dice que murió de malaria. L'histoire dit qu'il est mort avec une maladie malaria. El gobierno de Irak Le gouvernement Irak là, trató de levantar barrios alrededor de Babilonia. il traité pour lever zone construire zone yo, Amén, alrededor de qui était Babilonia entouré Babylone là, para hacer una atracción turística. pour te râler attention touristique. Pero Dios dijo Mais bon Dieu dit, que nunca más será habitada. il pas jamais un lieu pour habiter encore. Así también será cuando Roma sea destruida. C'est comme ça va être tout le qui à Rome va détruire. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Alabanza. Vemos en la Biblia que Jerusalén, On regarde dans la Bible que Jérusalem, espiritualmente, a veces se le llama Jerusalén, spirituellement, regardez Jérusalem, Sodoma y Egipto. Sodome et Égypte. Si usted ve en Revelación 11, versículo 8, Si vous regardez la Révélation 11, verset 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. cadavre va arrêter dans mi-temps la rue, gros la ville là, côté yo te cloué Seigneur sous quoi laisse ça, il a changé non la ville là, il y a le Sodome ou sinon l'Égypte. Amén. Donde el Señor fue crucificado en Côté que Jerusalén. Seigneur a été crucifié dans Jérusalem. Así también Roma es llamada simbólicamente C'est comme ça à Rome va relayer tout symboliquement Babilonia. Babylone. Esto por motivo Et ça à cause que él absorbe, il va cumple accomplir con el servicio babilónico. par moyen de service Babylone là. Amén, hermanos. Esto por el imperio romano Ça par moyen de l'empereur romain y Roma papal. et romain papa. En Pedro, primera de Pedro 5:13, Dans 1 Pierre 5 verset 13, Pedro hace mención de Babilonia. Pierre mentionné de Babylone. Alabanza al Señor. En 1 de Pedro 5:13 1 Pierre chapitre 5 verset 13. dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Il dit dans verset 13 là, l'église bon Dieu choisie dans la ville Babylone là, voyez bonjour pour nous ensemble avec Marc, petite moyen. Babilonia allí Babylone là, no es la antigua Babilonia del imperio romano que no Sí. existía, c'est pas Babylone ancien de Romains qui pas existé. fue destruido para ese tiempo. Pour époque ça a été détruit. Se refiere allí a Roma. La parole là de à Rome. Cuando para alabar al Señor.
El apóstol Pablo escribe a Timoteo desde Roma Apôtre Paul t'a écrit Timothée depuis à Rome. y dice que él ha escapado de la boca del león, Il dit l'échappé sorti dans bouche lion. refiriéndose a Nerón La parole là de Léon. cuando le arrestaron por primera vez. Là qui a été arrêté pour première fois. Amén, hermanos. No hay ninguna evidencia bíblica Pas rien bibliquement ni histórico ni historique que Pedro fue a Babilonia. que Pierre était allé à Babylone. Tampoco Sila, Ni Sila, tampoco Marco, ni Marc. porque Babilonia como ciudad no existía en ese tiempo Parce que Babylone comme ville pas existé dans le temps ça. y no existía más. Elle pas existé encore. Amén, hermanos. Pero vemos que del otro lado, Mais on regarde l'autre bois, esa ciudad de Roma, ville en Rome, non? en este momento ya por 3 siglos, Dans le moment ça pendant 3 siècles, adoptó el servicio babilónico il a adopté service Babylone là como su religión oficial comme religion officielle. y tenían su sumo pontífice Et puis il y a un gros grand prêtre ou bien gros sacrificateur para sus pour servicios. service. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Pues podemos ver que esta ciudad, Donc on va voir ville ça, ya hemos leído Revelación 17, 18, nous lit déjà Révélation 17, 18. y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Il parle de verset 18 là, pour finir femme ouéa, c'est gros la ville qui a dominé sur tout roi qui sous la terre. Amén, hermanos, que esta ciudad es Roma. Ville ça qui c'est à Rome. La iglesia de Cristo es describida en Revelación L'église Christ a été décrivée là dans Révélation como la esposa del Como- Cordero. comme épouse Timouton. Y se habla de la ciudad santa. Il parle là de ville sainte. Aquí se habla en el 17 de la gran ramera Là on a dit ça parle de gros jeunesse là y la ciudad de et Babilonia. puis ville Babylone. Dos cosas diferentes. Des bagailles différents. No tienen nada que ver con la iglesia de Dios. Il n'y a rien à voir là à l'église bon Dieu. Amén, hermanos. La iglesia es esposa L'église a c'est épouse, del Cordero, futura esposa del Cordero. future épouse Timouton. Y vamos a recibir un Jerusalén nuevo. Nous parlons recevoir un Jérusalem neuf. Alabanza al Señor. Y de igual manera, Et même Jean, el ministerio de Babilonia ministère Babylone là, es la gran ramera, c'est gros jeunesse la là, falsa religión faux religion, y hein? también esa gran Babilonia, Aussi tout gros Babylone ça, o sea, la ciudad de Roma. qui veut dire ville en Rome. Amén, hermanos. Pues cuando usted está leyendo el 17, Et bien pendant ce que vous appelez chapitre 17 là, habla de la destrucción de la última iglesia que es la on a tierra. parlé de destruction des dernières églises sous terre, Amén. La iglesia católica l'église catholique unido con la iglesia de Laodicea. qui unit avec l'église d'Odyssée. Lea la condición de la iglesia de Laodicea, Lis les conditions de l'église d'Odyssée, que es una iglesia de propia complacencia. qui c'est l'église de propre plaisir. Una iglesia que dice, me he engrandecido, estoy enriquecido. Et on l'église qui dit que moi remercié, moi enrichi. En Revelación capítulo 3. Révélation chapitre 3. Y no tengo necesidad de nada. Moi pas besoin de rien. Amén. De Revelación 3, 14 al final. Révélation 3, verset 14 à la fin. Y a esa iglesia de la Odisea que representa la iglesia ecuménico, Eh bien, l'église d'Odyssée qui représente l'église économique, ça, dice la palabra de Dios les paroles bon Dieu dit, que Cristo está afuera tocando la puerta. bon, Jésus-Christ dehors, la frappé dans la porte là. Una iglesia fundada por el ministerio de Pablo, L'église était fondée par le ministère de Paul, pero que sacaron a Dios afuera. mais ils mettaient bon Dieu dehors. No porque tiene nombre pentecostal quiere decir que sigue a Dios. C'est parce que y a un nom Pentecôte qui veut dire y a servi bon Dieu. Amén, hermanos. No porque dice detrás del Calvario tú estás, hermanos somos. No. C'est pas parce que dit que derrière bois calvaire nous là c'est frère nous. Non, frère c'est. Hermanos son todos aquellos Frère c'est tout ça que aceptan a qui Jesucristo, acceptent Jésus-Christ, que reconocen la deidad de qui Cristo, reconnaissent fidélité de Jésus-Christ, viven a Dios, sirven a Dios conforme a la palabra del Señor. qui servent bon Dieu selon parole bon Dieu. Amén, hermanos. Capítulo 17, Chapitre 17, sistema religioso. système religieux. Capítulo 18, Chapitre 18, la ciudad. la ville. Ambos serán destruidas. Tous les deux gagnent pour détruire. El uno por el anticristo, Une par moyen de Antichrist là, el otro
por juicios de Dios. L'autre là par moyen de jugement bon Dieu. En el versículo 4 dice, Dans verset 4 là il dit, y oí otra voz del cielo que decía, après ça m'entendait une autre voix qui t'a dit, salid de ella, pueblo mío, sorti, il t'a dit, nous-mêmes peuple moyen, où était quoi nous? porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibéis sus plagas. Dans mitan la ville ça pour nous pas participer dans péché yo, pour nous pas tomber ensemble avec elle, Cuando- avec calamité qui pourrait le frapper lui. Cuando Coré se levantó contra Moisés, Là que Corée était levé contre Moïse, Moisés dijo a la gente, Moïse dit mon yo, escogeos hoy, eh bien nous-mêmes choisi jeudi. o estás con Coré y los suyos, Ce soir nous ensemble avec Corée o estás de este lado con Moisés. ou bien ensemble avec Moïse. La gente tenía que escoger. Nous avons besoin de choisir. En esta vida siempre tenemos que escoger. Dans la vie ça nous besoin toujours choisir. Siempre Dios nos llevará Bon Dieu toujours va aller avec nous a una cruzada dans une croisade. donde uno tiene que escoger. Côté que un monde besoin de choisir. ¿Tomo la derecha Ce soir main droite o sigo con Dios? ou bien continuer avec bon Dieu. Alabanza al Señor. Y Dios dice aquí, salid de medio de ellos, Bon Dieu dit la sortie dans mi-temps yo. porque vendrá juicio sobre esa ciudad. Parce que jugement vini sur ville ça. Vendrá plagas A vini plein para usted no tener que recibir pour pas recevoir el castigo de ellos. punition yo. Amén, hermanos. Extraño es Étrange là c'est que toda la destrucción que esa ciudad va a recibir, toute décision que ville ça pourra recevoir. aún habrá pueblo de Dios Jusqu'où il a parlé de peuple bon Dieu que van a sobrevivir eso, qui pourra vivre de ça. que no aceptarán la marca. Qui pas accepter Mac là. Amén, la marca de la bestia. Mac bête là. Porque a este tiempo Parce que dans temps ça, estamos en la mitad de la gran tribulación. c'est pas dans grande tribulation. Para nosotros hoy en día, Pour nous même journée aujourd'hui, este llamado de Dios, appel bon Dieu de Jesucristo, de Jésus-Christ, de salir de ella, pueblo mío, de sortir dans mi-temps peuple moyen, amén, es un llamado de Dios c'est appel bon Dieu. para salir de en medio Pour sortir dans mi-temps de todo lo cual que representa de Babilonia, tout ça qui représentait Babylone. sea político, Ce soit politique, sea ce religioso, soit religieux, sea comercial. ce soit commercial. Pero vemos hoy en día Mais nous regardons journée que aujourd'hui, el pueblo de Dios peuple bon Dieu, hace lo contrario. il fait le contraire. La gran mayoría de creyentes, Gros majorité croyants, protestantes, protestants, evangélicos, évangéliques, pentecostales, pentecôtes, en vez de salir de este ambiente malo, au lieu de sortir dans mauvais ambiance ça, cada día se identifica más con ese ambiente. chaque jour ils identifient plus avec ambiance là. Cada día se envuelven más en estas cosas Chaque jour il faut être plus dans bagage ça. de este Babilonio ecuménico. De Babylone économique là. Usted, hermano, hermana, Nous-mêmes, frères et que recibe tanta palabra, qui recevons paquet de paroles ça yo. tiene que saber Ou besoin que connaître la unión ecuménico union économique là, no agrada a Dios. les pas fait bon Dieu plaisir. Amén, hermanos. Es unión con el mundano y pecado. C'est une union entre monde avec péché. Vemos jóvenes cristianos On regarde les jeunes en chrétiens, conciertos de rock. il y a un concert rock. No sé Moi pas connais. cómo hay gente que puede ser tan engañada. Comment faire qu'il y a un monde qui prend un paquet de menti ça yo. A veces usted ve en internet, hermanos, Et qu'il fasse sur internet frère et yo. una cristiana Un chrétien cantando a chanté. y un pueblo de cristianos allí. Et puis un peuple chrétien là, Y esa muchacha, esa et puis mujer, et puis jeune fille ça. no sé cómo se llama. On pas connaît comment elle est. Amén. Con un short así Avec un shot comme ça y algo así. et puis un bagage là comme ça. Y no era munda. Dice que es cristiana. Il dit c'est chrétien. Y con su tacón así, Et puis avec talent là, muy sexy, bien sexy. cantando concierto y llorando. La chanté concert et puis la crié. Si no fuera por ti, Jesús. C'est pas pour même Jésus. Y así, así. Et puis fait comme ça. Y la gente allí cantando y llorando. Et puis moun yo là a chanté, a crié. ¿Por qué no pueden ver que eso no es de Dios? Pour qui ça pas capable boire qui bagage ça pas saute dans bon Dieu. Porque entonces cuando usted ve esas cosas, Et puis même là que ouais bagage ça yo. que usted sí puede ver que cómo pueden creer Ou capable boire comment yo capable quoi con un short pegado así tan chiquito y todo su seno afuera cantando para Dios. un petit bout de short am collé sous colli et puis un Peor que Madonna. plus mal que Madonna. Y usted ve y dice que es imposible o no. Ou capable boire que ça c'est impossible.
Entonces cuando usted ve eso, Et bien là que ouais ça, que usted puede distinguir entre lo malo y lo bueno, on va distinguer, même qui a distinguer entre bien et y mal. ver que estas cosas no son de On Dios, va bagaille ça yo pas sorti dans bon Dieu. tienes que dar gracias a Dios. Et bien là ça veut dire bon Dieu merci. Amén, porque parece que hay gente que cree en Parce que eso, c'est semblé que y a des gens qui croient dans ça. que aceptan Yo eso. accepter ça. Alabanza al Señor. Tantas, usted mismo tiene, no lo vea. Yo casi no veo esas cosas, pero es increíble Pourquoi c'est pas ça, même son bagaille qui que la gente cree esas que cosas. monde capable croire dans genre de bagaille ça yo. Multitudes Yo full monde que creen esas cosas. qui croit dans bagaille ça. Por eso dice la palabra en Mateo C'est 7, ça Matthieu 7 dit que ancha es el camino que lleva a la perdición. chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin qui est large. La gente se pierde cantando alabanza al Señor. Monde pral perdu pendant chanter louange dans bon Dieu. La gente está perdiéndose en la iglesia. Monde pral perdu pendant que yo dit yo c'est l'église. Mira la iglesia de la Odisea. Regardez l'église d'Odyssée. Alabanza al Señor. Amén. Iglesia grande, prosperada. Gros l'église yo prospéré. Y Pablo le exhorta. Et puis Paul exhorte yo. Y Juan le manda esa carta. Et Jean envoie une lettre pour yo. Tú dices no necesitas de Nous dit nadie. pas besoin de personne. Tenía dinero. Nous gagne l'argent. Pero Dios los ha abandonado. Mais bon Dieu abandonné. Nous Pero, abandonné bon Dieu. hermanos, adentro estaban cantando a Dios. En dedans t'a chanter dans bon Dieu. Alabanza al Señor. Adentro estaban cantando: Cristo, mi roca es el Cristo, mi roca es el. En dedans t'a chanter dit Jésus-Christ c'est roc moi, Jésus-Christ c'est roc moi. Y Cristo estaba afuera tocando la puerta. Et Déjame puis, entrar. ça te dehors t'a frappé besoin entrer. Deja la roca entrar. Qui te roche la rentrer, qui te roche la rentrer. Alabanza. Hay gente que canta alabanza que está en la iglesia, Il y a des gens qui chantent louange et puis qui dans l'église, pero que Dios no está ahí. mais bon Dieu pas là. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y cuando veo esas cosas, Et là qui voit bagaille ça, doy Dios gracias. dit bon Dieu merci. Por eso el diablo te empuja con violencia Et ça diable l'a poussé avec violence para quitar lo que usted tiene. pour louer ça au dans monde là. Pero Dios dice: sé fiel hasta la Mais bon Dieu dit muerte. rester fidèle jusqu'à la mort. No permites que nada, Pas permettre rien, ninguna circunstancia, aucune circonstance, ni nadie ni te personne roba la corona de la vida. voler couronne de la vie là. No vale la Ça n'a pena. pas vaut rien. A su nombre la Non, gloria. c'est la gloire. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Dios nos dice: Bon Dieu dit nous, salid del medio de ellas. sorti dans mi-temps yo. Hermanos, un poco de levadura Frère, c'est un petit crasse lève, leuda il lever toute patte là. toda la masa. Toute patte là. ¿Entienden eso los de habla papiamento? Est-ce que nous comprenons ça? Levadura da istoch. Los que hacen pan, Lève, pan o pasteche. En pasteche también se pone is. No, pasteche no. En pan sí. Usted echa un chin de is así, le mettre un petit crasse dans levadura, lève y lo cubre ou couvre y dans patte là. crece bonito así. Et puis il vient enflé. Y después tu barriga también va a crecer así. Et puis là ça même après même vent tout vient enflé. Amén, hermanos. Y no hay que echar mucho, un poco se mete. Ou pas besoin mettre en pile un petit crasse ou mettre là. He visto iglesias 20 años atrás aquí en Bonaire. Moi l'église 20 ans passé ici dans Bonaire. Cuando yo llegué, Là que moi arrivé ici. amén, iglesias preciosas, L'église prêchée, sana doctrina, doctrine sainte. donde se movía el poder de Dios. Pour le pouvoir bon Dieu était comme mauvais. Comenzaron a socializar Yo commencé à socialiser con iglesia libre. avec l'église libre. Amén, hermana Mercedes. Alabanza al Señor. Comenzaron a compartir el púlpito Yo commencé à partager ou bien remettre con cher iglesia libre. avec l'église libre. Si comparto el público, Si púlpito, altar, Si vous partagez l'hôtel là con iglesia libre avec l'église libre o cualquier otra ou bien iglesia n'importe l'autre église que no sirve a Dios aquí, qui pas servir bon Dieu là, ¿con qué fuerzas voy a predicar a ustedes santidad? à qui force qu'on a mal prêcher au de sainteté? Yo dije: hermano, Dit frère, él me dice: hay que ayudarlos. il dit a besoin d'aider. Me dice: así usted no los ayuda. Moi dit comme ça ou pas aider yo. Nunca he visto cuando hay una mezcla así Moi pas jamais moi là qui un mélange comme ça que el bueno sale vencedor. et puis bon toujours sorti gagner. Y así comenzó. C'est comme ça a commencé. Y hoy en día Je ne dis pas, son una de las iglesias más libres. c'est de une Bonaire. l'église qui est libre. Alabanza al Señor. Un poco de levadura. Yo petit crasse là vin, Y había hermanos que quedaron en la iglesia il y a frère qui était dans l'église là. y veían estas cosas Léo et bagay ça yo.
y no escaparon por su vida, Yo pas échappé la vie. porque se desvió. Parce que Desviaron. yo dévié. Amén, quedaron allí. Yo étais là. Después de un tiempo, Après un temps, usted no lo va a ver más. ou pas pour encore. Ya su conciencia no le va a reprender. Parce que conscience ou pas pour reprocher encore. Ya su conciencia se embotó. Conscience ou livin mourir. Ya usted va a ver lo que ellos ven. Ou capable vinn ouais qu'on y a ça que yo même yo. Y va a estar también en esas marchas pentecostales. Et puis ou pral dans marche en Pentecôte là. Después del carnaval hay marchas pentecostales también. Parce que après carnaval, il y a une marche Pentecôte. En Viernes Santo, Vendredi Saint, estamos en casa. nous la caille. Ya, Viernes Santo. Dicen que Viernes Santo, no sé de qué santo que tiene, pero ok. Yo dis vendredi Saint. Y decimos, mi esposa y yo, Et puis madame moi avec moi. escuchamos tumba y... Nous tendez tumba à jouer là. Sí. Ahora sí que es terrible con esos católicos. Ouais. Ahora sí es terrible con esos católicos. Qu'on y là, oui, catholique ça est terrible. En Viernes Santo tienen marcha de carnaval. Gros vendredi Saint ça et puis il y a une marche carnaval. Pero los católicos me perdonen esta noche. No eran ellos, eran los pentecostales. C'est pas catholique, c'est Pentecôte yo. Los pentecostales. Pentecôte yo. ¿Pentecostal de Pancocho? Pentecôte yo. Ah. Sancocho. Aleluya. Yo dije, qué terrible. C'est qui terrible. Mi esposa preguntó Madame me pose question. a uno de sus colegas que era católico, pero Viernes Santo, no es para estar tranquilos ustedes con esa tumba y esa marcha. No son nosotros, son los pentecostales. Un collègue dit non, vendredi Saint ça a besoin de la caille. Non, c'est pas catholique, mais c'est Pentecôte. Ustedes no estaban allí. Ou pas là. No estamos en ese sancocho, aleluya. Non, moi pas là, dans genre de Pentecôte. ¿Verdad? Ecumenismo es sancocho. Vraiment économie. ¿Cómo es el sancocho? ¿Qué es sancocho? De todo. De carne, de rabo de puerco, de vaca y... Ah, Así es la iglesia ecuménica, un sancocho de cristianos. yon mélange, yon mange mélange, c'est comme ça que Pentecôte yo. No importa lo que usted cree o no cree, Ça pas intéressé si quoi ou bien si ou pas quoi. somos uno. Nous c'est yon seul. Dios aprueba la unión espiritual Bon Dieu d'accord avec une union por spirituelle. medio de su palabra. Pas moyen de parole. Cualquier unión carnal N'importe union charnelle que nosotros logramos por fuerza humana, motivos humanos, que nous-mêmes nous arrivons jouer avec force humaine à cause humaine, no es de Dios. ça va sauter dans bon Dieu. Amén, hermanos. La unidad es buena Unité est bon. cuando es conforme la palabra de Dios. C'est laisse à fait selon parole bon Dieu. Amén, hermanos. Y allí el capítulo 18 completo habla de esa ciudad Et chapitre 18 a complètement parlé de ville là, y de las plagas que van a venir, des gros calamités qui pour venir, de sus mercaderes, las de- cosas que vendían. des commerces bagailles te vendre là. Alabanza al Señor. Amén. Y cuando cae esa ciudad, Et là que ville ça a tombé, nadie llorará. personne pas crier. No, cuando cayó el sistema religioso, Non là que le système religieux a tombé, nadie lloró. personne pas tombé. Pero Pas crier. cuando esa ciudad se cayó, Mais là que ville a tombé, dice la palabra parole a dit, que lloraron. Amén. yo pral crier. Alabanza al Señor. Y quiero dejarlo hasta acá. Moi je vais quitter jusque là. Hay muchos textos más. Il y a un pile verset encore, Léelo Lili en este libro. dans livre ça, Apocalipsis, un libro abierto para hoy, Révélation un livre qui ouvre pour aujourd'hui. explica con detalle Il explique avec détail el capítulo 18 dans chapitre 18 là. y la caída de esa ciudad, Il tombé ville ça que es Roma, qui c'est Vaticano. Rome, Vatican. Alabanza al Señor. Pero si usted estudiándolo Ou même capítulo 18, aún tiene preguntas, me lo puede hacer. c'est juste que nous avons une question ou capable de poser question. Amén. Pregunten esta noche. Est-ce que vous avez une question à choisir? No se especifica, pero sí dice que es un otro ángel con un mandato especial. La pregunta es, ¿qué ángel descendió? En el versículo 1, Question dit que qui ange qui descend? ¿qué ángel descendió con el mandato para destruir esa ciudad? Qui ange qui descend avec mandat pour détruire ville là? No se especifica. Spécifica. Amén. Il pas spécifié ¿Cuál ángel es? qui ange Pero lié. sí que tiene poder Mais il a un pouvoir. y que desciende especialmente para destruir esa ciudad. Et il descend spécialement pour détruire ville ça. No es Jesucristo, es un ángel. C'est pas Jésus-Christ mais c'est un ange. Y no es uno de los 14. C'est pas Yud dans 14. Dice, es otro Il ángel dit un l'autre ange que descendió. qui descend. Más preguntas en esta noche. Est-ce qu'il y a une autre question encore à choisir?
Alléluia. Amén. La próxima semana Semaine prochaine, vamos a tener capítulo 19, on a parlé du chapitre 19 là. que sí vamos a ver completo, Là, nous allons le complètement. que es un poquito más tragable para Qui ont petit estudiar. gens plus valable. Amén. Los que no tienen ese libro, hermana Ingrid tiene de ese libro. Et pour les gens qui pas un livre, ça, c'est Ingrid qui a un livre. Estúdielo. Étudiez-le. Amén. Y si hay preguntas, los contesto. Si vous avez des questions, nous allons répondre aux questions là. Podemos estar de pie en esta noche. Enlevez camper à soi. Vamos a dar Dios gracias On dit bon Dieu merci. por su palabra. Pour parole. Alabanza a Jesús. Gracias, Alléluia. Padre. Merci papa. Son palabras C'est parole yo. que Dios quiere compartir con sus hijos. Que bon Dieu veut partager avec petit Lio. Igual como compartió con Abraham Même Jean te partager avec Abraham. lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Ça le va le faire avec Sodome En avec Gomorrhe. esta noche Dios compartió con À usted ce bon Dieu partager avec vous. que la ciudad Vaticano será destruida. Que ville Vatican gain pour détruire. No tiene que ser motivo de gozo, Pas besoin de c'est pas une raison de pero joie. motivo de C'est oración pas une raison pour prier. para que Dios tenga misericordia, Pour bon Dieu gain pitié. para que las obras que tenemos allá en Italia, Pour travail qu'il gagne en italien. que Dios los pueda ayudar a evangelizar Bon Dieu va aider à évangéliser. para salvar más almas Pour posibles sauver plus d'âmes que possible. antes que lleguen estos días terribles de Avant juicio. jour terrible, jugement ça arrive. Entonces esta información que usted recibe de la palabra de Dios Eh bien, information que vous recevez dans la parole bon Dieu. tiene que motivarlo a clamar a Dios. Nous encourager pour aller dans bon Dieu. Pero Dios, muéstranos una vez más tu gloria. Bon Dieu montre nous une fois encore gloire. Ten misericordia de este mundo. Quelle pitié pour le monde ça. Dios, sí merecemos juicio, Bon Dieu, Padre. oui papa, nous méritons jugement. Porque tantos señales tú nos has dado, Paquet Dios. signe que au nous papa. Nos has mostrado tantas cosas. Nous montre nous un paquet de Nos bagailles. has advertido y aún así el mundo no se convierte, Ou avertir nous vraiment mais comme ça le monde pas no repenti. se arrepiente. Ne pas repenti. Dios, merecemos juicio, Bon Dieu, nous méritons jugement. pero te rogamos por Nous misericordia. demandons autant pour que pitié. No nos contestes con juicio, Pas répondre nous avec jugement. pero contéstanos con un derrame de tu gloria, Mais répondons avec un versement de gloire. un derrame de tu poder. Un versement de pouvoir. Señor, cuenta conmigo Seigneur, comptez sur moi. para ganar almas para tu reino. Pour me chercher un homme pour ailleurs moi. Señor, abre puertas para nosotros. Seigneur, ouvre porte pour nous. Padre, mira la aflicción de tu pueblo. Papa, que pitié pour peuple. Mira las pruebas. Gardez l'épreuve, yo. Mira las luchas que usted permite, Gardez le lead que vous permettez. que son para el crecimiento de tus hijos, C'est pour grandissement petit tout yo. que son para prepararlos por una investidura de C'est poder. pour préparer un habillement de puissance. Pero mira cuántos quedan postrados en estas pruebas. Mais regardez combien qui campent dans l'épreuve là. No es la intención de Dios C'est pas intention bon Dieu. de usted quedar estancado en tu prueba. Pour être corrompu dans l'épreuve là. Es para recibir más C'est gloria. pour recevoir plus gloire. Es para recibir llenura. Recevoir dimension. O es para Dios usarte. Bon Dieu utiliser ou bien. Porque cuando Dios te comienza a Bon usar, Dieu commence à utiliser ou. el infierno se levantará más contra su vida. L'enfer lever plus contre la vie. Y usted necesita estar arraigado en la palabra de Vous Dios. êtes enraciné en la parole bon Dieu. Usted necesita estar lleno de Vous Dios. êtes plein avec bon Dieu. Usted y yo necesitamos esa unción de Nous arriba. besoin avec moi pour nous besoin en onction en l'air. Necesitamos ese Nous fuego besoin de faire ça. para anunciar esas Pour nuevas. annoncer nouvelle là. Mucha gente se está perdiéndose, hermano. Pile monde a perdu frère Samuel. Mucha gente se va a perder en la gran Pile tribulación. monde a perdu dans la grande tribulation. El sufrimiento de este mundo Souffrance monde ça. no ha llegado a su máximo. Pour arriver au maximum. Lo que Venezuela está pasando Ça Venezuela passe kounya. no es nada lo que va a pasar en este Les mundo. parents ça va passer dans le monde ça. Por eso clama el Señor, Ça relève le Seigneur. como Abraham clamó por Sodoma y Gomorra. Abraham te relève pour Sodome et Gomorrhe. Clama por tus vecinos, Relève pour voisin là. clama por tus hijos, Priez pour petit tout yo. clama por Bonaire, Priez pour Bonaire. clama por Antillas, Priez pour Antilles. clama por Priez Caribe, pour Caraïbes. clama por Priez América, pour l'Amérique. clama por Europa, Priez pour clama Europe. por el mundo. Pour le monde Y entier. al Dios del Dis mon misericordia, Dieu, que pitié. levanta obreros, Levez ouvriers. levanta líderes, Levez líderes. levanta hombres y Levez mujeres. femmes et garçons yo. No permites que el diablo los mantiene discutiendo uno con otro, no. Mais dialogue avec nous qui venons discuter. You n'a No
Oh, tu enemigo no es tu hermano. Tu enemigo no es tu pastor. Es el diablo que está llevando las almas al infierno. Pide a Dios que te llene en esta noche. Pide a Dios que te use, Padre. Padre. En el nombre de Jesús, iglesia, clama a tu Señor. Oh, clama a tu Dios. Y el Señor, ten misericordia. Sacude este mundo una vez más. Sacude este mundo una vez más. Una vez más, oh Dios. Una vez más. Toma mi vida en tus manos. Alabanza, Jesús. Y haz de mí lo que tú quieras. Toma mi aquí estoy. En totalidad a ti. Alabanza, Jesús, Padre, gracias. Viendo llama el corazón. No tengo nada más que dar. Toma mi muy buen Señor. Aleluya. Totalidad a ti. Viendo llama el corazón. Tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos mismos. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, Aleluya. Padre celestial, Dios de gloria, Señor. Tu palabra dice que vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que está brillando de luz. Hermano, esa promesa tenemos, aleluya, de Dios. Que viene a buscar una iglesia llena de su poder. Pues aguanta en tu prueba, aleluya. No caigas en depresión como Pedro cayó en depresión, aleluya. Él estaba deprimido porque negó a su maestro, negó a Jesús, negó al que le salvó. Estaba desanimado, pensó que todo terminó ahí, pero Dios le dijo que no. Así Dios te dice en esta noche: oh, yo sabía que Pedro le iba a negar, por eso Dios le dice adelantado: Pedro, cuando vuelves a mí, Pedro, cuando vuelves a mí, tú vas a guiar mis grey. Elías se desmotivó, se cansó de estar solo, de predicar y predicar y no ver resultado. Y así también tú estás en tu situación, sirviendo a Dios, dando vueltas, y no ves una salida, y no ves una salida, y no ves una salida. Pero llegará el día, los
arrivé. israelitas duraron 40 Israël años. était 40 jours. Cada uno tiene su tiempo. Et chaque monde qui est temps. Oh, llegará el momento Le moment va que arriver. Dios te va a decir: On te va dire. ahora, hijo mío, On y a petit moi. yo te tenía en ese desierto. On te va dire dans le désert ça. Yo alargué ese tiempo Yo me allongé porque temps. tengo planes con tu vida, plan pour- porque quiero llenarte, Tengo plan. quiero sacar lo mejor de usted, Vivons dans nous-mêmes. quiero dejar usted On veut ver faire ouais. que no es usted, C'est pas vous-même. que usted es frágil, Ou fragile. que no puede, Ou pas que capable. cuando yo deposite mi gloria Le déposer quoi, moi? sobre tu vida, La vie. usted siempre me dará la gloria, Toujours avoir gloire. porque vas a recordar Va a changer. cuán frágil tú eras en el desierto. Aleluya. Oh, Dios quiere llenar tu vida. Je voulais plein. Solamente sabe eso. Seulement comme ça. Está a tu lado. Du bon côté. Te tiene tu mano derecha agarrada. Alabanza. Tú, ¿qué ves? Oh, alabanza, alabanza. A que pasares por las aguas, pasar en l'eau. no te anegarán. Pas pour- Oh, cuando pasares por el fuego, no te quemará. Va a briller. Ni la llama arderá en ti. Oh, alabanza. Porque Dios está contigo. C'est avec vous. Oh, Dios está contigo. C'est avec vous. Dios está contigo. Dios está contigo. Estás escuchando mis palabras Dios está contigo. y estás viendo tu situación Está en y situación. estás pensando como Dios. Dios está Aleluya. 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 Rabaseke. Ay, Sueribakima Isake. Ay, Sarabake Isaya. Cuando Dios dijo al pueblo, El pueblo. ese ejército grande, Hola, mesa. ese ejército fuerte, Dame fuerza. esos egipcios que tú ves, Si c'est ça, ouais. no lo vas a ver más. Pas pour eux encore. O tal vez pensaron cómo Dios va a hacer Comment Dieu va le eso, faire ça? cómo Dios lo va a hacer. Comment bon Dieu va le faire? Nosotros no podemos pelear. Même pas qu'à goumer. Oh, no sabían Pas connaît. que Dios tenía autoridad sobre las Votre aguas. autorité sur l'eau. No sabían Pacone. que Dios puede abrir camino en el mar. Ouvrir Ese que inspira Macaya. Dios no quiere Bon Dieu plaît. que te enfoques en tu prueba, que te enfoques en tu lucha. De gloria a Dios en esta situación. Dieu gloire la situation. Levántate, Leve. levanta manos santas, dice la palabra. Esa que inspira Macaya. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias por Aruba, Dios mío, aleluya. Gracias por Cristina Redestad, bendícela, Dios mío. Gracias por los hermanos aquí en Bonade que están sintonizando. Dios bendicionaran. Nacen por poder a noche, por tocanando de manera especial. Mira, declaran bendiciones en el nombre de Jesús. Mira, no mangan en Corsou, Dios mío. Mira, declaramos bendición arriba su vida, arriba su hogar. Oh Señor, mira la hermana allá en Massachusetts. Oh Dios mío, Gina Lotti. Que Dios te bendiga en esta noche. Que el poder de Dios desciende donde tú estás. Aleluya, sobre tu vida. Oh, que recibas una liberación en tu mente, en tu alma, sea bendecida. Iglesia de Dios, te declaro bendecida en esta noche. Declaro la paz de Dios sobre tu vida. Declaro la paz de Dios sobre tu trabajo. Oh, en el nombre de Jesús, te declaro bendecida. Te declaro bendecida, iglesia del Señor. Te declaro bendecida en esta noche. Declaro bendición y vida eterna sobre este pueblo de Dios. Te declaro bendecida en esta noche. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Gracias, Padre, de la gracia en esta noche. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Merci, papa, pour Gracias, parole. Señor. Merci, Seigneur. Gracias, mi Dios. Amén.
Mis hermanos pueden sentar, aleluya. Kap chita, bien-aimé.